Bueno, entonces formalmente a todos, bienvenidos a esta primera charla por el profesional matemático que apreciamos mucho dentro del departamento y del programa, que es el matemático Felipe Alejandro Herrera y estudiante de la maestría en Filosofía de la Ciencia también en la Universidad El Bosque. Hoy Alejandro nos va a dar una charla sobre la capacidad explicativa de las demostraciones matemáticas. Entonces, la dinámica que vamos a trabajar en esta tarde es que pues, vamos a escuchar a Alejandro en su conversación, en su charla, y luego tendremos un espacio de unos 15-20 minutos, según el tiempo nos dé, para poder hacer preguntas y abrir a un espacio de conversación pues ameno, pero también enriquecedor alrededor de estos temas. Así que, Nano, como le decimos de cariño, muy bienvenido a este espacio y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, mi profe, por esa introducción. Y bueno, entonces permítame un segundo. Yo comparto la pantalla, por favor, de un momentico. Entonces, ventana. Ok. No sé si ahí ya están viendo una presentación en PowerPoint. Sí. ¿Se ve en pantalla grande, profe? No, se ve la versión de edición de PowerPoint. O sea, si sigo corriendo igual. No. Bueno, ahí ya Sí, sí no, la. entonces dame un segundo. Dale. Sí, un segundo, profe, entonces cambio acá la Listo. forma de compartir pantalla. En un momento, por favor. Pantalla completa. Listo. Bien. Yo creería que ahora sí están viendo la presentación en pantalla completa. ¿Sí es correcto? Correcto. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Como la profesora Carolina pues acaba de decir, mi nombre es Alejandro. Soy matemático y ahora estoy haciendo la maestría en filosofía de la ciencia. Y bueno, digamos que cuando la profe Caro me propuso abrir el seminario hablando de matemáticas y filosofía, pues eso es un tema muy amplio, muy grande, y quizás no quería eh, hablar de los temas que son más recurrentes cuando se hace referencia a matemáticas y filosofía, es decir, a la naturaleza de las matemáticas, a la aplicabilidad de las matemáticas a la realidad, que digamos que son temas que sé que para el público que entra a este seminario son bastante conocidos. Entonces la propuesta fue hablar un poco de la idea inicial que tengo para la tesis de la maestría en filosofía de la ciencia. Entonces, esta brevísima presentación que les haré, hablo un poco sobre eso, hablo un poco sobre ese primer acercamiento que estoy teniendo al tema, así que de entrada, pues si hay alguna imprecisión o algún comentario, siéntanse por favor con la libertad de hacer sus aportes. Eh, y bueno, pues empecemos. Entonces, yo les voy a hablar digamos, de la capacidad explicativa de las demostraciones matemáticas. Ese es el argumento central. Y bueno, ¿a qué hago referencia con eso? Porque uno normalmente si dice demostración, uno automáticamente lo asocia como matemáticos con explicación. Pero resulta que en la segunda mitad del siglo XX, cuando ya esos temas de la filosofía de la matemática que les estaba contando yo, de la naturaleza de las matemáticas, de la aplicabilidad de las matemáticas, estaban muy desarrollados, empezó a surgir dentro de la filosofía de la matemática, la filosofía de la práctica matemática, que como lo indica el nombre, es prácticamente preguntarse sobre los límites epistemológicos de la matemática, sobre lo que los matemáticos en nuestro día a día hacemos en nuestras prácticas, desde la didáctica de las matemáticas, desde los desarrollos en matemáticas, etcétera.
Y dentro de esta filosofía de la práctica matemática, los matemáticos se empezaron a preguntar sobre la capacidad demostrativa de las demostraciones que ellos hacían. ¿Qué quiere decir eso? Que los matemáticos o los filósofos de la práctica matemática empezaron a darse cuenta que quizás hay demostraciones dentro de la disciplina matemática que, si bien verifican los resultados que nosotros como matemáticos tomamos como ciertos, no nos dan una idea realmente del por qué esa demostración es realmente cierta. Que yo no sé si acá hay estudiantes del programa de matemática, pero yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo estaba en quinto semestre, que veíamos análisis matemático, en análisis matemático, cuando hacíamos las demostraciones o cuando leíamos las demostraciones del libro, tú querías probar que una función f cumplía ciertas características, y lo que decía la demostración era, bueno, tú haces la composición de dos funciones, y si la composición de estas dos funciones cumple X condición, entonces queda enteramente demostrado. Y uno como que ese paso de, bueno, ¿por qué queda enteramente demostrado? Como que le queda un poco en el aire, y realmente uno no sentía que estaba entendiendo por qué funcionaba la demostración. Entonces, por ponerles ese ejemplo particular de mi experiencia, y que creo que de pronto, espero de pronto que algunos acá también compartan, pero realmente es un tema que es, digamos, ahora muy, muy, muy hablado, ¿no? Que hay demostraciones matemáticas que explican, aparte de verificar, y en contraste hay demostraciones matemáticas que solo verifican, ¿ok? Pero bueno, empecemos, empecemos en general, ¿no? Nosotros salgámonos de la disciplina matemática en particular y hablemos de las teorías científicas en general, teorías científicas de índice, de índole eh, de ciencias sociales, o quizás de ciencias naturales, de ciencias exactas, como normalmente nosotros las llamamos. Y pues importante, al menos en este tipo de teorías, es que nos den una respuesta al menos parcial al cómo, ¿no? Al cómo, es decir, si yo tengo una teoría que me quiera describir, qué sé yo, el comportamiento de los cuerpos en movimiento en el universo, entonces lo que yo espero de esa teoría científica, en este caso de esa teoría física, es que me dé el cómo, ¿no? O sea, el cómo los cuerpos se mueven, y en muchos casos incluso el por qué de esos cuerpos se mueven. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues de la teoría, por poner el ejemplo de Newton, ¿no? Entonces, que tenemos el concepto de fuerza, y que es gracias a una fuerza que un cuerpo se mueve. Pero realmente eso es lo que nosotros siempre estamos buscando, ¿no? Con la ciencia nosotros estamos buscando siempre el cómo y el por qué. Quizás más el cómo, pero también quiero que subyace la pregunta del por qué. Es decir, que ahí estamos hablando de causalidad, de que si yo tengo un efecto, un fenómeno que quiero entender desde determinada ciencia, lo que yo busco de una teoría de X ciencia es que dicha teoría me dé respuesta a cuál es la causa de ese efecto, de ese fenómeno que yo estoy observando en la realidad. ¿Ok? Y evidentemente eso está totalmente relacionado con el paso del mitos al logos, ¿no? Con el nacimiento del pensamiento científico, en el sentido de que, claro, yo me imagino esos primeros seres humanos que fueron conscientes de sí mismos y que se empezaron a preguntar del porqué de las cosas, por qué, y que no tenían herramientas científicas para hacerlos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una bola de fuego, me imagino, en la visión de ellos, que sale todos los días, y que yo veo que esa bola de fuego da calor y hace que las cosas crezcan, ¿no? Entonces, desde mi pensamiento mágico, yo pienso entonces que eso es, que eso es un Dios, ¿no? Y esa es una forma de ver que quizás el pensamiento mágico es realmente el primer pensamiento, la primera forma de pensamiento filosófico del hombre, ¿no? El pensamiento mágico. Pero evidentemente ya cuando pasamos de ese mitos a ese logos, y cuando empezamos a buscar de una manera más sistemática, quizás más exacta, el porqué de las cosas, pues bueno, tenemos la ciencia, y en particular tenemos la práctica. Pero evidentemente que, ¿no? Porque no es como si hubiera una ciencia, de hecho hay muchas ciencias. Y en ese sentido, pues dependiendo de lo que nosotros del fenómeno que nosotros queremos conocer, pues tenemos que tener una metodología con la cual nos podemos o nos debemos acercar al mundo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos analizar. Y obviamente las dos metodologías, digamos, más profesadas, por así decirlo, en ciencia, es en general el reduccionismo y el holismo, ¿no? Siendo el reduccionismo
la metodología, el planteamiento de que nosotros podemos entender los fenómenos complejos de la realidad con base en el análisis de sus unidades atómicas, ¿sí? Entonces, que de la interacción de dichas unidades atómicas se genera la complejidad y entonces si yo entiendo los átomos, entiendo los mayores niveles de complejidad, que realmente ese es digamos, el funcionamiento que nosotros observamos, al menos dentro del paradigma actual de las ciencias exactas, por poner un ejemplo, la física, ¿no? Y en contraste tenemos la otra metodología, yo los llamo así metodología, quizás eso también podría ser un punto más adelante para la discusión, ¿no? Que es el holismo. Y el holismo básicamente es la otra postura, que de o sea, que teniendo esas unidades atómicas surge un nivel de complejidad, surge una cantidad de fenómenos complejos que no son necesariamente explicables a partir de las unidades atómicas del sistema, ¿no? Es decir, que la suma de las partes no es igual al todo en últimas, ¿no? Que un poco eso es lo que uno ve en gran parte, bueno, no sé si gran parte, pero es más común verlo en el estudio, en los estudios que se hacen en ciencias sociales, ¿no? Los enfoques holistas. Y bueno, yo creo que está completamente relacionado con las matemáticas, porque bueno, no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que realmente ese enfoque reduccionista tiene una gran inspiración matemática o viceversa, ¿no? Quizás las matemáticas tienen una gran inspiración reduccionista. ¿Y a qué hago referencia con eso? Pues yo sé que acá las personas conectadas son súper versadas en matemáticas, pero simplemente me limitaré a decir lo obvio, y es que en matemáticas nosotros partimos para la generación de teorías, al menos actualmente, de unidades atómicas, siendo esas unidades atómicas los axiomas, las definiciones, las reglas de inferencia, y a partir de esas unidades atómicas empezamos a generar niveles de complejidad. Fenómenos sería la analogía sería que los fenómenos son los teoremas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de discusión también muy interesante pensar si es que la matemática es, digamos, el paradigma del reduccionismo o viceversa. Y bueno, para tratar no voy a dar respuesta a esa pregunta, por supuesto, pero digamos que un poco ver lo que se encuentra en la historia, hasta dónde podemos, digamos, rastrear ese enfoque reduccionista, pues lo vemos con Aristóteles, ¿no? Que es el padre de la lógica proposicional, entonces, evidentemente, por excelencia, el filósofo Aristóteles está en todo y pues siendo el padre de la lógica proposicional, es fácil argumentar que el señor, eh, digamos que tuvo una gran inspiración en el reduccionismo o que quizás sentó las bases del reduccionismo, pero por otro lado, por el lado de las matemáticas, tenemos a Euclides, que recordemos que Euclides es el que recopila en sus elementos la geometría de toda, pues la geometría conocida de su época, ¿no? Entonces, pues en la geometría de Euclides, con las definiciones, con el planteamiento con axiomas, también vemos ese enfoque reduccionista, ¿no? Entonces ese es el tema. Quizás el tema podría ser si el pensamiento de Aristóteles influenció a Euclides o viceversa, ¿no? Y pues ese es un tema también en discusión en matemáticas. Y a eso me refería con esta parte que venía acá, ¿no? La matemática será el paradigma del reduccionismo, teniendo los axiomas en las bases, teniendo las definiciones y las reglas de inferencias en las bases y los mayores niveles de complejidad son los teoremas, o quizás fue al revés. Estas son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Entonces, esta introducción que hizo más referencia a la ciencia en general, tiene que ver mucho con la capacidad explicativa de las demostraciones en matemáticas, porque si estamos diciendo que en general lo que buscamos con el logos es entender el cómo y el porqué de las cosas, pues la matemática, gran parte al menos de las ciencias exactas que se basan en matemática, al menos actualmente, al menos ese es el paradigma actual, pues la matemática entonces también tendría que, dentro de su misma disciplina, dentro de mostrarnos el porqué de los resultados matemáticos.
¿sí o no? O sea, tiene que responder a la pregunta del por qué y del cómo. Y bueno, y acá empiezan los problemas de explicación en matemáticas. Entonces, lo que uno ve dentro de la literatura de la filosofía de la práctica matemática es que se diferencia, se distingue entre dos tipos de demostraciones matemáticas. Las explicaciones matemáticas de hechos empíricos, en palabras más simples, eso haría referencia al utilizo de matemáticas para modelar o dar cuenta de fenómenos de la vida real, del mundo, por ejemplo, la física. Y obviamente explicaciones intramatemáticas, que hace referencia ahora sí a demostraciones como tal, o explicaciones si quieren, de proposiciones puramente matemáticas. Entonces, acá yo traigo dos ejemplos. El de explicaciones matemáticas de hechos empíricos es la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, para ser más exacto, que pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero tuvo en la época en que Boltzmann la enunció un montón de pues sí, de controversia en su época. Y por otro lado, una demostración que pues, uno hace en el colegio, una demostración que es muy sencilla, pero que y pienso yo que encierra mucho de lo que trae a colación esta discusión, y es que raíz de 2 es un número irracional, ¿no? Entonces, vamos a primero hablar de las explicaciones matemáticas de hechos empíricos. Entonces, el ejemplo que ya les dije que traía era el de la segunda ley de la termodinámica, y veamos, digamos, cuál es el problema que tiene en particular esta explicación matemática de hechos científicos. Entonces, recordemos que en la época en la que Boltzmann plantea la segunda ley de la termodinámica, los físicos, la física en general, estaba en un punto donde ellos creían que ya prácticamente conocían todo lo de la física, que faltaba poquito, pero hasta entonces lo que era el paradigma de la ciencia era el determinismo, ¿no? Entonces, si yo tengo un efecto en el mundo, tengo una causa precisa, la fuerza, ¿sí o no? La aceleración, si hay una aceleración, entonces hay una fuerza. Y ese era el paradigma de la ciencia física, al menos hasta entonces. Entonces, cuando Boltzmann plantea su explicación estadística de la segunda ley de la termodinámica, que básicamente, recordemos que la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que el universo siempre tiende a tener una mayor entropía, digamos en palabras sencillas, aunque yo sé que si hay algún físico acá, eh, lo dirá quizás con más rigor, pero básicamente es la tendencia del universo a dispersarse, ¿no? Como al caos, se le asocia con el caos. No es exactamente el caos, por supuesto, pero es una forma de entenderlo, ¿no? Y esa segunda ley de la termodinámica se crea con la necesidad de explicar por qué, si bien hay fenómenos que cumplirían con la conservación de la energía, porque si incluso cumplen con la conservación de la energía, no se ven en el universo. Y bueno, el ejemplo clásico que se da para entender esa segunda ley de la termodinámica es el ejemplo de un gas en una caja. Entonces, si nosotros tenemos un gas atrapado en la mitad de una caja y acá hay un separador donde estoy señalando con mi cursor, y quitamos ese separador de la caja, lo que nosotros vamos a observar es que el gas espontáneamente se expande, ¿no? Pero lo que no vamos a observar, o lo que no se observa, es que si nosotros quitamos esa separación, el gas, digamos, no tiende espontáneamente a volverse a comprimir. ¿Y qué es lo interesante? Pues que ambos niveles, ambos estados cumplen con el mismo, con la conservación de la energía. Entonces, ¿por qué se ve una cosa y no se ve la otra? Entonces, lo que Boltzmann propone es que no se trata de que haya una ley fundamental, una razón en el universo por la cual el gas no se comprima espontáneamente, sino que en vez de eso es probabilidad. Simplemente lo que nos muestra este esquema es que obviamente la cantidad de combinaciones posibles que nosotros tenemos para que el gas, acá nos ponen el ejemplo con 4 moléculas, ¿sí? Esté repartido, fíjense todas las posibilidades que hay, evidentemente esa posibilidad, esa probabilidad es mucho mayor a que todas las partículas del gas se encuentren o bien en el lado izquierdo o bien en el lado derecho. Entonces, ahí es donde viene pues la introducción de la mecánica estadística de Boltzmann, ¿no? Pero claro, en el momento que él plantea, pues eso fue un argumento súper rebatido, porque fíjense que acá parece que la naturaleza de la explicación
de ese hecho empírico está cambiando. O sea, nosotros estábamos pasando de teorías físicas que nos decían que fundamentalmente las razones o que los modelos nos mostraban que las razones de los fenómenos físicos eran, entre comillas, cosas que se encontraban en el universo, a decir que la razón de un fenómeno físico es algo profundamente matemático. Y acá es donde viene el quid de la cuestión. ¿Realmente esto nos está dando el porqué? O sea, realmente una explicación perdónenme, una explicación matemática de hechos empíricos, al menos de tipo probabilístico, nos está dando el porqué. Porque fíjense que, repito, acá no es que yo esté hablando de un campo, no estoy hablando de nadie, estoy hablando y estoy hablando en el contexto de la física. Y sin embargo, la respuesta es probabilidad. Entonces, ahí es donde, por ponerles el ejemplo de la termodinámica, empieza la discusión, pero digamos que hay muchísimos otros ejemplos, sobre todo esa normalmente es esa claridad en tanto a la causalidad de las cosas y lo que nos permite hacer el modelamiento matemático, que en este caso es simplemente decir, es lo más probable, pero digamos, no sé ustedes, pero hay como que uno siente que falta algo. Y quizás esa es la razón por la cual en su momento la propuesta de Boltzmann pues fue tan, tan rechazada, ¿no? Entonces, ahí la conclusión es esa, ¿no? Las explicaciones matemáticas de hechos empíricos no siempre van de la mano con las explicaciones causales que uno normalmente espera en las ciencias físicas. Bueno, obviamente hablamos ahora como de la parte más gruesa, que son las explicaciones intramatemáticas. Entonces recordemos, ya lo dije, que las explicaciones intramatemáticas hacen referencia pues a las demostraciones o explicaciones de proposiciones completamente matemáticas. O sea que acá ya no estamos buscando modelar ningún fenómeno del mundo real, sino que simplemente nos preguntamos por la matemática en sí misma como disciplina. Entonces, también de nuevo, volviendo a lo que decíamos del enfoque reduccionista, esto de explicaciones que realmente nos dan el porqué y explicaciones que solamente verifican, uno lo podría rastrear incluso hasta Aristóteles. Él distinguía entre explicaciones oti y idioti, siendo las primeras las que se basaban en la experiencia y siendo las segundas las que se basaban en el razonamiento causal. Entonces, ahí está la distinción en matemáticas. Si hay demostraciones que explican y hay demostraciones que, aparte de explicar, también verifican. Pero la pregunta más interesante es, entonces, ¿cuáles son los criterios por los cuales nosotros podemos decir que una demostración simplemente verifica un resultado como verdadero? ¿Y cuáles son, en cambio, las demostraciones que, aparte de hacer lo mismo, nos dan realmente una idea del por qué, nos dan el por qué, además del cómo? Entonces, bueno, acá es donde pues empieza como la parte donde unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, pero realmente que toda esta discusión de las explicaciones intramatemáticas empieza con Mark Steiner y un famoso artículo que él escribió en el 77 que se llama Mathematical Explanation. Entonces lo que él dice es que, a ver, primero se toma el supuesto, o sea, acá todo lo que vamos a hablar se toma el supuesto de que realmente sí hay explicaciones matemáticas, intramatemáticas que explican y hay otras que no explican, ¿listo? ¿Por qué lo digo? Porque pues evidentemente también hay autores que no aceptan esa distinción. Hay autores que dicen, no, eso todas las demostraciones son lo mismo y ya, o sea, deje esa discusión. Pero digamos que la mayoría de los autores, de los filósofos de la práctica matemática, coinciden con la postura de Steiner de que hay explicaciones matemáticas que, bueno, lo que ya he dicho mil veces, ¿no? Que explican y verifican. Entonces, Steiner es el primero en plantear la característica general que hace que una demostración matemática sea explicativa. Y básicamente él atribuye eso a algo que él llama una propiedad caracterizante de alguna entidad matemática de las que se sirve el teorema en cuestión. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una demostración matemática y en dicha demostración matemática hacemos referencia a una propiedad caracterizante de alguna entidad matemática, para Steiner eso sería una demostración explicativa. Si carece de dicha propiedad caracterizante, entonces para Steiner no sería una demostración explicativa.
Entonces, ahí el ejemplo pues, que nos dan a otros autores, aparte de Steiner, como Gina Hanna, que ya lo que hace Gina Hanna es plantear toda esta discusión, pero desde el ámbito educativo, ¿no? Desde, bueno, que las demostraciones no solamente para validar, sino también para el entendimiento de los alumnos en matemáticas. El ejemplo que ella pone es el ejemplo pues que todos conocemos de la suma de Gauss para los primeros n números. Entonces, pues bueno, acá no la voy a explicar, pero básicamente se pone este ejemplo porque acá nosotros podemos ver que hay una propiedad caracterizante. En este caso, perdón, ¿cuál sería la propiedad caracterizante? La invertibilidad de la secuencia con la cual nosotros hacemos la demostración, ¿no? Entonces, como esto es simétrico, 1 más 2 más 3 más hasta n, pues evidentemente si lo volteamos es simétrico, entonces es invertible y por eso nos sale la demostración. Y acá es una demostración que bueno, muchos podrían argumentar que realmente sí nos está dando el por qué. Ah, claro, pues es que esto es igual a esto, entonces aplicando la invertibilidad de la secuencia obtenemos el resultado. Entonces acá es claro la propiedad caracterizante. Repito, en este caso, la invertibilidad de la secuencia. Pero obviamente que hay otras posturas aparte de la de Steiner. Por ejemplo, Kitcher atribuye la capacidad explicativa de una demostración a su disposición para sistematizar el teorema dentro de un conjunto más amplio de enunciados matemáticos. Es decir, para Steiner no se trata de que una demostración tenga que tener una propiedad caracterizante, sino se trata de que el resultado o de que la demostración que nosotros hacemos nos sirva para poner ese resultado, yo hago la analogía, dentro del castillo de las matemáticas y que dentro de ese castillo de las matemáticas dicha demostración nos permita vislumbrar otros caminos que quizás nosotros no habíamos visto antes y en general hacer lo que el autor llama generalizaciones fructíferas, ¿no? Que es un poco la idea de Steiner. Entonces, diferencia entre generalizaciones fructíferas y generalizaciones estériles, siendo las primeras las que les digo, las que nos permiten vislumbrar caminos que antes quizás nosotros no habíamos visto. Bueno, acá es un poco lo mismo. Entonces, ejemplo, en los exponentes, bueno, acá obviamente es el ejemplo que traigo para esta, para explicar esto de Steiner, es uno pues muy elemental que todos conocemos, una propiedad básica que vemos en el colegio de la potenciación, y entonces evidentemente esto que es tan pero tan básico nos permite pues a nosotros eh, construir mucha más matemática, ¿no? Por no decir pero gran parte de la matemática, es decir, es un resultado que nos permite vislumbrar otros caminos. Entonces, en ese sentido, perdónenme, para Kitcher, esta sería que realmente nos explica el porqué de las cosas, por su propiedad, por su capacidad para sistematizar. Bueno, acá está. Muy bien. Y bueno, la irracionalidad de raíz de 2, ¿no? Que como bien sabemos, nosotros hacemos, bueno, la demostración clásica que uno hace de la irracionalidad de raíz de 2 se hace a través del método de reducción al absurdo, ¿no? De contradicción, ¿cierto? Y bueno, yo digamos que acá me gustaría, no, ya, acá me gustaría pues hacer hincapié en esta demostración porque realmente es una demostración que yo no sé, ustedes que piensen eso después lo dejo para la discusión, pero no sé hasta qué punto si es una demostración que explica o hasta qué punto no lo es. Porque recordemos que ahí, pues en el método de reducción al absurdo, nosotros tomamos que raíz de 2 es un número racional, con P y Q números relativos, y llegamos a la contradicción. Pero realmente, si ustedes notan en el método de reducción al absurdo, nosotros qué decimos, que si una cosa no es verdadera, su negación entonces sí es la verdadera, ¿cierto que sí? Pero realmente en el razonamiento no nos están dando desde mi punto de vista, por eso digo que esto ya varía parte de la discusión, no nos están dando el porqué de la irracionalidad, o sea, simplemente porque no es una cosa, entonces es otra, o sea, quizás hay como que falta un poco el porqué, y en ese sentido también hay autores que han propuesto demostraciones alternativas pues de esa demostración por reducción al absurdo de raíz de 2, aplicando o bien la concepción de Steiner o bien la concepción de Kitcher, pero sobre todo la de Steiner, la de tratar de buscar una propiedad caracterizante para formular la demostración
en términos que pues cumplan con lo que dice Steiner y así quizás dar con el mismo resultado, pero digamos agregándole a que sea una demostración que explique. Eso lo dejo acá sobre la mesa. No sé después ustedes qué opinan, si esta demostración clásica de raíz de 2 irracional por reducción al absurdo es una demostración que aparte de verificar explica o no. Y bueno, obviamente que dentro de la filosofía de la práctica matemática y también en este sentido de las demostraciones, eh, lo que han notado los filósofos de la disciplina es que hay que ampliar digamos, el límite epistemológico de las matemáticas. ¿Por qué? Como bien todos nosotros sabemos, no es un secreto que cada vez pues, el uso de la computación para nos permite quizás encontrar o plantear demostraciones diferentes a los diferentes de demostración a los que se tenían antes de la computación. Descubrir, ¿no? Descubrir patrones y justificar. Y esa es, digamos, la distinción que se hace cuando se habla de matemáticas y computación en este ámbito. O sea, se distingue entre o sea, primero que todo, este uso, perdónenme, lo dije al revés todo, este uso, el uso de los computadores en la investigación matemática, según Avigat, un autor muy conocido también de la filosofía de la práctica matemática, se llaman matemáticas experimentales. Entonces, de los computadores en la investigación matemática, y lo que nos dice ese autor es que hay dos usos que se hacen pues de esos computadores, como bien dije, para descubrir nuevos patrones, nuevas conjeturas, etcétera, o para justificar, y esta parte de la justificación sería entonces como la parte de tratar de demostrar haciendo uso de las capacidades computacionales de la pues de lo que estamos utilizando, del computador que estamos utilizando. Y bueno, ya pues con esto para dar paso a la discusión, a las preguntas, pues lo que les digo es algo que en lo que hasta ahora me estoy metiendo, sí, estoy hasta ahora empezando a investigar, pero bueno, rápidamente para finalizar, eh, a la ampliación del enfoque epistemológico, lo que queremos decir es que somos seres racionalmente limitados, no solamente eso, sino computacionalmente limitados. Entonces, si antes nosotros validábamos, antes de la computación, el conocimiento matemático a través de las pruebas formales, y hoy en día, aparte de tener dichas pruebas formales, tenemos un conocimiento computacional, entonces realmente, ¿qué es más valioso? ¿Sí? Entonces, ¿es más valioso tener solamente la demostración formal o realmente las demostraciones que nos puede brindar un computador también nos pueden dar o nos pueden brindar otros caminos para ampliar el espectro de las matemáticas, para descubrir nuevos teoremas matemáticos? Entonces, eso es un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que ser tan puros? ¿Cómo considerar una prueba impura representante de una prueba pura? Que es un poco la misma cuestión, ¿sí o no? O sea, si nosotros ya tenemos la prueba formal y dentro de esa misma prueba formal, con otros métodos computacionales llegamos al mismo resultado, entonces, ¿qué es más valioso? ¿Era la prueba formal o es lo que nos está brindando las nuevas tecnologías? Y digamos que básicamente las conclusiones acá de todo esto, que como les dije, fue más como un compendio de ideas, pues son evidentemente la necesidad de entender la capacidad explicativa en matemáticas, de realmente, si de realmente cuándo se tiene esa distinción, cuándo no se tiene. Tenemos entonces también que desarrollar desde la filosofía de las prácticas matemáticas teorías de la comprensión matemática. Se está llevando a otros caminos epistemológicos, evidentemente está la necesidad de que haya una filosofía de dicha práctica que nos permita conceptualizar esos nuevos caminos que se están abriendo. Necesidad de entender las diferencias, si las hay, entre el esquema explicativo en ciencias naturales y el de las matemáticas, que para mí digamos que ese es el cuide de la cuestión, ¿no? Si ese esquema que al menos que utilizamos en las explicaciones científicas de hechos empíricos en física, por poner un ejemplo, se cumplen las matemáticas. Realmente ese concepto de causalidad está, lo que nosotros consideramos causal en ciencias exactas, en ciencias empíricas, ese concepto de causalidad realmente se aplica a las matemáticas, sí, ¿no? Sería un problema si no se aplica. Y obviamente
también las explicaciones matemáticas de hechos científicos en qué matemática en qué se están basando, ¿no? En el sentido de que vimos el ejemplo de la segunda ley de la termodinámica y bueno, pues que es profundamente probabilística, pero realmente si fuera de otra índole, entonces se presentarían esas tensiones en tanto a la capacidad explicativa de ese fenómeno en particular. Entonces, digamos, es una pregunta que también dejo pues ahí abierta a la discusión. Y bueno, pues sí, como les dije, este simplemente fue como un pequeño recuento de lo que he leído, de lo que he visto y bueno, pues es eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, espacio para eso. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu charla y abrimos espacio a preguntas o comentarios que quieran hacer. Pueden sencillamente alzar manita o escribir por acá, no hay ningún problema. Profesor André. Gracias, profe Carito. Alejandro, muchísimas gracias. Muy, muy bonita la charla. Realmente muy ilustrativa sobre el contexto en el que nos encontramos. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Eh, Ahora uno ve que las inteligencias artificiales hacen pruebas, ¿cierto? Es decir, hay una situación como muy famosa y es de las Olimpiadas de Matemáticas del año pasado. O una inteligencia artificial que resolvió 4 de los 5 problemas. Entonces, ¿uno qué podría esperar sobre o cómo competir desde su perspectiva, Alejo, con una inteligencia que resuelve, o sea, que hace ya las demostraciones? Porque ya hay un plus, o sea, ya parece que estuvieran creando cosas. Antes simplemente repetían procesos, pero ahora parece que están creando cosas y según entendí un poco en la charla que usted nos plantea, la demostración exige creatividad también, pero si ya crean cosas, ¿cómo competir ante eso? ¿O son inteligencias diferentes? ¿O cómo lo ve usted, Alejo? Muchas gracias. Uy, profe, bueno, me la puso difícil, porque evidentemente no tengo una respuesta, pero agradezco que la pregunta sea ¿qué pienso yo? Entonces, lo que yo pienso es que no se trata de competir, porque pues digamos, si es competir, ya, pues no, como pues cuando a principios de siglo las computadoras empezaron a ganarle a los mejores ajedrecistas, ¿no? Entonces es como lo mismo, es como evidentemente las capacidades computacionales que tienen las máquinas, las inteligencias artificiales son 1000, 2000, no sé qué cuántas veces superior a las de nosotros, y por eso autores como el que mencioné, como Avigat, lo que dicen es que se trata de dar un marco conceptual, de ampliar ese marco epistemológico de lo que nosotros consideramos conocimiento matemático, ¿no? Porque si ya lo que estamos viendo, si ya lo que estamos viendo es eso que usted nos muestra, profe, de ya máquinas que hacen las demostraciones por nosotros, yo creo que no se trata de negarlo, porque pues es una realidad, sino se trata de, bueno, cómo entonces podemos generar teorías que también abracen ese conocimiento, ¿no? Y creo que es eso. O sea, teorías, con teorías me refiero a marcos conceptuales filosóficos, que pues lo que la matemática hasta hace muy poco, lo que nosotros considerábamos conocimiento matemático se basaba en gran parte en las demostraciones. Entonces, si hay una demostración formal, pero si ahora lo hacen las máquinas, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pues eso es lo que dice Avigat, ¿no? Entonces, yo creo que se trata más de abrazar eso, ¿no? Como yo creo que siempre tiene que haber una, no sé cómo decirlo, pero quizás sería como una directriz que quizás no necesariamente tiene que ser puramente matemática, sino una directriz más de índole, voy a decir algo polémico, moral, diría yo, ¿sí? Y no solamente en el ámbito de las matemáticas, de la inteligencia artificial aplicada a las matemáticas, sino en general de la inteligencia artificial aplicada a todo, ¿no? Porque si eso no está mediado por algo, pues no sé, podría ser muy preocupante el panorama, no en matemáticas en específico, pero sí un poco más en general. Profe Carlos, no sé, profe Andrés, si ahí de pronto más o menos di mi idea.
Sí, Alejandro, muchísimas gracias. Sí, era la opinión y coincido plenamente con usted, donde creo que la matemática tiene una gran posibilidad porque es la que va a proponer el marco sobre el cual va a ir siendo la inteligencia artificial. O sea, pienso que la inteligencia artificial se acuesta sobre la matemática y la matemática es la que le va proporcionando los estándares sobre cómo crecer. Pero esa matemática es generada por nosotros. Entonces, sí, coincido plenamente con usted, Alejandro, y muchas gracias por darme la opinión. Gracias por la aporte, profe. Profe Carlos. Gracias, André. Sí, profe Carlos, puede seguir. Hola, buenas tardes a todos. Me place mucho que volvamos otra vez a tener el seminario de filosofía de la matemática. Y bueno, con qué gran conferencista con Alejandro, que sin duda yo conozco su trabajo y sé todo lo que ha desarrollado. Entonces, qué gusto escucharte. Y bueno, yo tengo una inquietud, Alejo, pues un poco complementando la pregunta del profe Andrei, en referencia a, a la inteligencia artificial, pero voy a hablar específicamente del aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Tú sabes que el aprendizaje por refuerzo está rompiendo paradigmas, inclusive paradigmas del conocimiento, y está corriendo la barrera del conocimiento. Ese es un tipo de aprendizaje particular, ¿sí? Un tipo de aprendizaje que no es ni supervisado ni no supervisado, sino que la máquina aprende de manera experimental, ¿sí? O sea, la máquina aprende a solucionar un problema sin nunca habérsele enseñado nada, ¿sí? Nunca se le enseñó ni se le dio algún tipo de mecanismo como para que aprendiera. Entonces, ese tipo de aprendizaje que por ahora está reciente, no se ha estudiado mucho, está generando nuevas formas de conocimiento, está corriendo ese límite del conocimiento. Por ejemplo, con aprendizaje por refuerzo se ha desarrollado nuevas formas de multiplicar matrices. Fíjate que eso ya rompe un paradigma. Teníamos normalmente los mecanismos con los que se viene trabajando la matemática clásica para operar matrices. Ahora existen nuevas formas. Y eso lo hizo el aprendizaje por refuerzo. La máquina aprendió a desarrollar nuevos mecanismos para multiplicar matrices. No solo lo está haciendo en el campo de la matemática, también el aprendizaje por refuerzo está generando inclusive modificación y transformación de fármacos, que eso también, hay una herramienta que se llama AlphaFold, que precisamente aborda ese problema, ¿sí? Entonces mi pregunta es, pues, en esa línea, ¿tú cómo ves desde el pensamiento matemático? ¿Tú cómo ves esa forma de aprendizaje de máquina, ¿sí? Que de alguna forma no es tan modelable, ¿sí? Porque por ahora pues ahí, digamos que la máquina aprende con algunas reglas, pero este tipo de aprendizaje es distinto, ¿sí? ¿Tú cómo lo ves desde la parte matemática en asociación con el procesamiento computacional? Dado que en efecto pues se está rompiendo nuevos paradigmas y se está, digamos que ya pasando y superando el límite del conocimiento con estas nuevas formas de aprendizaje de máquina. Uy, profe, bueno, una pregunta también muy interesante, porque creo que antes de tratar de dar mi opinión, porque no pienso responder a eso porque no tengo ni idea, pero antes de tratar de dar mi opinión sobre eso, a mí me parece que lo que usted trae a colación, digamos, este aprendizaje por refuerzo, creo que plantea un dilema filosófico más, pues bueno, más profundo aún, ¿no? Y es el mismo tema del reduccionismo o del holismo, porque si nosotros lo que estamos viendo ahora es ese tipo de aprendizajes donde sin darle inputs a la máquina es capaz creativamente de resolver problemas, entonces realmente eso está emulando nuestra inteligencia humana, entre comillas, entonces realmente nuestra inteligencia humana
es completamente reduccionista, eso es simplemente un conjunto de bits, y ese conjunto de bits generan esos mayores niveles de complejidad. Si la máquina está haciendo eso, entonces quizás la máquina en algún momento aprenda a sentir, se puede aprender a sentir, entonces es el alma humana realmente totalmente reduccionista. O sea, creo que ahí hay una cantidad de cosas que se siguen de lo que el profe está planteando, que de nuevo muestran la necesidad de ampliar ese límite epistemológico en las matemáticas, ¿no? Ya más en lo particular, profe, yo siento que de nuevo tenemos que sí, que ampliar lo que nosotros consideramos como disciplina matemática, porque usted utiliza una palabra muy precisa, profe, que es la palabra paradigma, ¿no? Entonces, el paradigma en la matemática, como el paradigma en todas las ciencias, que recordemos que eso fue un término acuñado por Kuhn en su famosa obra, bueno, que todos conocemos, la estructura, ¿no? Realmente lo que yo creo que nos están mostrando las inteligencias artificiales es que el paradigma que nosotros teníamos de la matemática, de la pureza de las pruebas, pues es un paradigma que se está quedando pequeño para acoger todo lo que nos está brindando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué dice Kuhn? Pues que después de un paradigma viene otro. Y yo creo que nosotros estamos más bien en ese periodo de cambio de paradigma. Quizás la idea no es exactamente, no es la misma de lo que dice Kuhn, porque Kuhn dice que primero hay como unas anomalías y esas anomalías llevan a un cambio de una teoría. No es exactamente lo mismo, pero yo estoy de acuerdo con el profe en que realmente sí hay como un cambio y que para entender ese cambio desde la disciplina que nosotros practicamos, es necesario primero una teoría filosófica que lo haga, que nos pueda orientar, digamos, en ese mundo tan vasto. No sé, profe, si con eso más o menos di mi opinión. ¿Sí? Por supuesto, no, súper bien, muy de acuerdo. Y sí, son nuevos paradigmas, como tú bien lo mencionabas, que pues hay que seguirle poniendo el ojo y seguirlo estudiando para Claro. seguirlo entendiendo. Entonces, muchas gracias Alejo. A usted, profe. Julián. Vamos a escuchar a Julián. Hola, ¿cómo están, profe André y profe Carolina, Alejito? Qué alegría verlos, me alegra mucho verlos. Yo voy a preguntar más desde la democratización de las matemáticas. Me gustaría saber la opinión de Alejo. Cuando tú tienes alumnos que detestan las matemáticas, cuando tú tienes gente que no está cómoda con las matemáticas y que tú de pronto les puedes vender la idea de las demostraciones, ¿tú cuál crees que es el beneficio para una persona del común al tener, digamos, el concepto de la demostración en la vida diaria? Me gustaría saber eso porque, digamos que siempre pintamos como la matemática algo como allá, como los chinos que están allá en el otro lado de la universidad, pero a largo plazo es muy bonito conocer el mundo, ¿no? De las matemáticas y todo lo que este mundo tiene. Entonces, pues, me gustaría saber su opinión, Alejito. Sencilla la pregunta y pues ahí está. Bueno, bueno, no tan sencilla, me parece, porque eso es un tema el que mencionas, el hecho de, en últimas, de si en el ámbito de la educación es bueno o no es bueno hacerle matemática a los alumnos, a menos a nivel, digamos, de colegio, ¿no? Y se les debe exigir a los alumnos que hagan demostraciones o no se les debe exigir, sirve, no sirve, ¿para qué serviría? Y eso es un tema que, repito, también dentro de la filosofía de la práctica matemática, particularmente autores como Guy Lajana lo discuten. Y yo creo que es importante siempre y cuando uno lo haga con la intención de hacer una demostración que realmente te diga el por qué, ¿no? O sea, lo que hablábamos de demostraciones que no solamente verifiquen, sino que me den a entender el por qué. Entonces ahí se habla mucho, Julián, de demostraciones visuales, ¿no? Entonces, no sé, la del teorema de Pitágoras que tú haces geométricamente con el área de un cuadrado, ¿sí? Que realmente son demostraciones que los estudiantes logran ver el por qué, o sea, como que tú ves que realmente, no son ese tipo de demostraciones, otras, ¿no? Que realmente no lo hacen, sino que lo que hacen es confundir al estudiante. Entonces yo creo que es un tema de discusión. Yo soy partidario de hacerlas, siempre y cuando
considere que son demostraciones explicativas, por eso me parece pertinente hacer la distinción entre demostraciones explicativas y no explicativas. Y pues sí, es fundamental, ¿no? Y en general la matemática en la formación a nivel colegio escolar es fundamental porque en últimas, ¿quiénes, espero, ¿no? ¿Quiénes son los que van a dirigir las máquinas? Pues yo espero que seamos nosotros, ¿no? Y pues si nosotros no, como sociedad no tenemos una formación matemática, pues tenaz, ¿no? Nosotros debemos estar atrás de las máquinas en el sentido de ser con las matemáticas, como dijo el profe André, los que decidimos qué hacen, ¿no? Pienso yo. Entonces, creo que va más por ahí. Listo, Julián. Profesor André. Gracias, profe Carito. Sí, era algo respecto al paradigma y es que da una opinión respecto a eso y es la matemática lleva no sé cuántos siglos en la humanidad, entonces no podríamos pretender pensar que ahora la inteligencia va a reemplazarla. Entonces me parece muy bonito lo que estamos discutiendo porque creo que todos vamos en la misma línea y es que la matemática abraza la inteligencia artificial, al contrario, ella se apoya en la matemática y a partir de ahí va creciendo. Sé que hay un autor que le gusta a Alejo, Taleb, y él dice, bueno, si algo ha perdurado por muchísimos años es porque es fuerte y va a continuar perdurando. Y el ejemplo que él pone es la matemática. Si la matemática lleva más de 2000, no sé cuántos años en nuestras vidas, en nuestro mundo, entonces es porque realmente se necesita y debe continuar. Lo que pasa es que como toda área debe evolucionar respecto al momento, respecto a la situación, y la matemática va a continuar evolucionando. Pero pienso, y la pregunta es, ¿se haría necesario para hacer parte de esa evolución conocer lo anterior? Porque creo que no se podría dar un paso adelante si ver cómo fue lo de atrás. O sea, no puedo pretender tener nuevas teorías sin conocer pues, lo necesario o lo básico o las limitaciones de las anteriores. O no sé cómo lo ve Alejo respecto a la opinión que doy, si coincide o, o discrepamos respecto a mi No, observación. profe, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las razones, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo, profe, en particular con lo que usted dice de conocer las limitaciones. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo ingresé a la maestría en filosofía de la ciencia. Porque yo siento que nosotros vivimos en una sociedad donde incluso como científicos, como matemáticos, como físicos, como biólogos, el paradigma es el paradigma de la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia, entonces si a uno le dicen científico, uno ya, no, eso es científico y listo, pare de contar, ¿no? Como si la ciencia fuera como una entidad pura, abstracta, inhumana, y yo siento que la ciencia y la matemática, o la matemática de la ciencia o la ciencia de la matemática, si uno la quiere meter dentro o no, eso ya es otra discusión, si la matemática es una ciencia o no, pero son actividades profundamente humanas. Y para lo que siento yo que la filosofía nos ayuda como científicos, como matemáticos, como biólogos, como ingenieros, es para dilucidar esos límites, ¿no? Es para entender que lo que nosotros hacemos es una actividad humana, que evidentemente es una actividad, no es cualquier actividad, pues gracias a esta actividad humana de las ciencias que podemos estar acá en este espacio, sí, evidentemente no es cualquier actividad, pero no por ello deja de ser humana. Y lo que yo pienso, profe, es que no solamente con respecto a la inteligencia artificial, sino en general la ciencia, la física, se está, o sea, está como teniendo un cambio de paradigma en el sentido de que lo que uno ve, por poner un ejemplo, nuevas teorías cosmológicas que quieren dar cuenta del universo, del todo, es que estamos volviendo al ser humano desde el centro de la cuestión, ¿no? Porque hay la crítica que hace, por ponerles el ejemplo puntual, de Thomas Hertog en su libro El orden del tiempo, es que el hecho de idealizar esa ciencia, de buscar un punto de vista que él llama arquimediano para entender el universo, entender todos los fenómenos, es
en últimas un reflejo de esa deshumanización de la ciencia y que si nosotros queremos salvarnos como especie, estamos hablando ya de temas un poco más políticos ahí, nuestros esfuerzos científicos juntos con todos los demás esfuerzos de las actividades humanas tienen que centrarse en volver a lo humano, ¿no? En humanizar la ciencia, humanizar la matemática. Y yo creo que ahí estamos, profe. Yo creo que justamente estos espacios filosóficos ayudan para eso, ayudan a generar conciencia y bueno, a hacernos preguntas, que creo que es lo más rico de la filosofía. Gracias, profe. Gracias, Felipe. Vamos a escuchar al doctor Gerardo, que está por acá. Doctor, Sí, cuando... doctor, lo escuchamos. Bueno, estoy muy emocionado. Me vine corriendo de mi casa y llegué un poco tarde y no alcancé a ver el arranque de esta nueva actividad porque la teníamos muy abandonada o prácticamente no ha existido en la Facultad de Ciencias este espacio. Y me acuerdo de mi infancia y de mi momento de escoger carrera. Me dijeron, usted es muy brutico para las matemáticas, váyase para otra cosa distinta. Como eso parte de la idiotez de los maestros que nos han enseñado o nos han hecho odiar las matemáticas. Y entonces, en mi discurrir y en mi camino por la vida, me he dado cuenta que es que las matemáticas son fundamentales. Y hasta donde pude llegar es que las matemáticas son fundamentales para el pensamiento. Vinieron con la astronomía. La astronomía, la matemática, la astronomía fue la primera ciencia que se desarrolló, pero utilizando la matemática. Entonces, cuando el hombre en su evolución llegó a un momento extraordinario de pensar, además de estar consciente que es el primer paso en el proceso de evolución, de adquirir conciencia de uno mismo, cuando el hombre adquirió conciencia de sí mismo y comenzó a recoger información de la realidad de su medio externo, comenzó a reunir información y a poner esa información junta, a procesar esa información para desarrollar una actividad que pues es lo que nos hace distintos, creo yo, en la escala geológica, zoológica, no geológica, sino zoológica. Es lo que nos hace distinto del resto de la línea de animales, ¿no? El pensar. Y el pensar como una actividad que tiene que utilizar la matemática y la lógica. O mejor dicho, que sin matemática y sin lógica no hay forma de pensar. Y entonces yo estoy llegando, o por lo menos ya me reconcilié con esa pregunta tan extraordinaria o tan aburridora que era, bueno, ¿y qué son las matemáticas? ¿Qué es lo que vienen siendo las matemáticas? Entonces yo aterricé ahí en una cosa que me gustaría confrontarla con ustedes para que ustedes me digan, no sea bruto, porque es que yo de matemáticas no sé nada, ¿no? Yo soy médico, porque como era brutico para las matemáticas, pues me dijeron, escoja otra carrera, ¿no? Entonces, yo he llegado para mi propia paz interior a la conclusión que las matemáticas son un lenguaje. ¿El lenguaje para qué? Para entender y explicar la realidad. Entonces quería como confrontarme con ustedes para que ustedes me desasnen y me digan, no sea bruto, las matemáticas no son eso. Quería oírlos a ustedes, ojalá todos los aquí presentes, y comentarles que estoy emocionado. Yo pensé que toda la facultad se iba a volcar sobre este espacio, porque es que pues, las matemáticas son astronomía, matemática, y después física, y después química, y después el resto. Y por último, la biología que las coge a todas y se las engulle. Entonces quería como oírlos a ustedes con este racionamiento para que me desasnen, porque no soy matemático. Y por supuesto felicitarlo
por esta introducción y ojalá que esto se dé con mayor frecuencia. Bueno, cada 15 días está bien, pero es para convocar a toda la universidad, a toda la facultad y ojalá a toda la universidad. Porque yo creo que el subdesarrollo se debe a una pobreza del pensamiento, a una incapacidad para pensar, para futurizar, para ir más adelante. Y por eso es que estos pueblos están tan subdesarrollados, porque no han tenido el cuidado de desarrollar estas herramientas de pensamiento. Entonces, con las pruebas PISA, nosotros los colombianos estamos en el penúltimo renglón. Entonces, esa pobreza es tremenda. Por eso los felicito y me felicito que en mi facultad tengamos este espacio. Gracias, doctor Aristizábal. Y bueno, pues esa es una pregunta. Ah, sí, doctor, claro. No, ya. Ah, perdón, es que pensé que había alzado la mano. Estoy tratando. Ah, no, sí, bueno, pues eso, digamos, ese tema, doctor Aristizábal, que usted plantea de la naturaleza de las matemáticas, bueno, pues eso es un tema muy amplio. Yo obviamente le diría lo poquito que sé, pero yo sé que acá hay la profe Caro, por ejemplo, yo creo que nos puede dar mucha más idea. Pero claro, digamos que el tema en últimas es si la matemática es algo que se crea o es algo que se descubre, ¿no? Entonces, digamos que hay una distinción grandísima que se remonta hasta Platón, ¿no? Entonces, Platón en el mundo de las ideas creía que nuestra realidad era la sombra de un mundo de ideas perfectas. En dicho mundo de ideas perfectas estaba la matemática. Entonces, la verdad es la matemática y, digamos, nuestro mundo es la sombra de esa verdad. En ese sentido, las matemáticas serían la realidad y serían algo que existe per se. Pero evidentemente también hay otra postura que de hecho, bueno, hay muchas, yo conozco como dos principalmente, que es la que el doctor Aristizábal plantea, que es la forma como tenemos nosotros los seres humanos de entender el universo que nos rodea y sorprendernos porque realmente, pues no sé, tenemos la física que funciona con un nivel de precisión impresionante para modelar fenómenos pues sí, fenómenos físicos, valga la redundancia, y pues bueno, es sorprendente. Entonces es el lenguaje con el cual nosotros entendemos el universo. Pero incluso hay físicos que, bueno, iba a poner el ejemplo de Roger Penrose, pero Penrose realmente es matemático, pero él, digamos que trabajó mucho con Stephen Hawking. De hecho, Penrose también ganó, pues Penrose ganó el Nobel de Física, o sea, que es como más físico. Y lo que él dice es que realmente la precisión con la cual las matemáticas logran modelar los fenómenos de la vida real es tal que realmente es difícil no creer que la realidad es la matemática, ¿no? Que más que un lenguaje que creamos es la realidad. Pero pues digamos que eso es un tema abierto que no sé ni siquiera si es un tema decidible en el sentido de que no sé hasta qué punto está en nuestros límites del conocimiento dar respuesta a esa pregunta, pero pues eso es lo rico, ¿no? Eso es lo rico tener esas posibilidades. No sé, profe Caro, ¿tú qué opinas? Pues es que yo creo y quiero conocer qué es lo que cada uno de ustedes entiende por las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Y me gustaría verlos a todos. A Carolina. Yo estoy convencida, doctor, y comparto la idea. Yo siempre le digo a los estudiantes, porque es mi visión de las matemáticas, después de uno estudiarlas, tratar de enseñarlas, y también el ejercicio mismo de poder profundizar lo que está alrededor de las matemáticas, su historia, su contexto social y cultural, de cómo han emergido digamos, de muchos hechos históricos, y eso también pues, nos lleva a pensar en la filosofía de las matemáticas. Pero yo sí creo que en esa versión camaleónica, le digo yo a las matemáticas, porque tiene esa capacidad hermosa de estar y de ajustarse al contexto que se requiera, porque es tan amplia, es tan profunda, que tiene esa capacidad.
Yo creo que si uno va a definirla, comparto perfectamente, doctor, con un espacio que tuvimos hace un tiempo, es una forma de pensar que requerimos para poder estudiarlas, hacerlas. Y quisiera aprovechar ahí una pregunta, aquí tiene una pregunta Laura que tiene en el chat que quisiera hacerla porque creo que conecta muy bien. Dice Laura Álvarez, ahora con la fácil accesibilidad a las IA y cada vez más estudiantes usándolas, ¿cómo nos aseguramos de que los estudiantes realmente conecten con el concepto y no solo con la respuesta? Eso tiene que ver mucho con como qué son las matemáticas, ¿no? Irnos un poco como a esa base. Es decir, dice ella, ¿cómo hacemos que las demostraciones sean algo que entiendan y sientan como parte de la intuición matemática? Que conecta un poco con ese pensar. Alejandro, ¿qué opinas tú? Uy, claro, sí, siempre es un reto. De hecho, yo veo más, bueno, en matemáticas también pasa, pero en el colegio donde trabajo veo más a las profesoras de español, de italiano, de inglés, sufriendo por eso, ¿no? Porque claro, si ellas dejan ahora algún trabajo, entonces los niños buscan la inteligencia artificial, la ley del mínimo esfuerzo, y bueno, ahí es un problema. Pero evidentemente ya con todas las nuevas capacidades que tiene la inteligencia artificial, estoy de acuerdo con Laura en que es algo que también eh, golpea, afecta a las matemáticas. Entonces, ¿cómo hacer que conecten con la demostración, con el conocimiento? Yo creo que ahí hay algo fundamental y es la pasión que uno tenga como profesor. O sea, yo creo que eso es, o sea, los estudiantes, y yo creo que acá todos nos lo sabemos porque todos hemos sido estudiantes, y bueno, y somos todavía todos estudiantes en algún grado, y, y es que cuando uno tiene un profesor que se apasiona por sí, por lo que está haciendo, una demostración de la que sea, pues emocionalmente eso tiene un impacto en uno, ¿no? Pues al menos cuando a uno le gusta la cosa, creo yo. Y creo que eso ayuda a que conecten, ¿no? Porque creo que en el caso pedagógico, pienso yo, en el caso didáctico de la matemática, no es simplemente que conecten con la matemática en sí misma, sino que también que conecten con la persona que está al frente, ¿no? Y eso se aplica para las matemáticas, pero creo que se aplica para cualquier disciplina. Es un reto, es un reto grandísimo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo decía, no, es que los profesores de matemática de colegio son todos malos, por eso casi nadie quiere estudiar matemáticas, la arrogancia de la juventud. Y ya cuando me tocó a mí ser profesor de colegio, claro, me di cuenta que, claro, es difícil, o sea, digo, es difícil, pero yo creo que siempre que uno trate, primero, pues que uno, obviamente, hay que saber la parte didáctica, pero siempre que uno tenga como esa pasión por lo que está haciendo, yo creo que eso hace que los estudiantes se conecten mucho, pues, con lo que uno hace, con lo que uno muestra. Al menos algunos, pienso. No sé, profe, ¿tú qué piensas? Bueno, y los demás, si tienen comentarios también. Bueno, ¿Qué mientras, más pasa al tablero? Esteban, ¿qué dice? bueno, mientras se van animando, por aquí Betsy Rueda, muy querida, pues dice gracias doctora Aristizábal por sus aportes, las matemáticas como desarrollo del pensamiento, felicita al conferencista. Eh, Creo que hemos cumplido con una misión, Nano, para Betsy, que tú la conoces muy bien, y es precisamente que estos espacios da para que podamos generar más dudas, ¿cierto? Abrimos un espacio para uno conocer, ampliar un poco esa visual de conocimiento, pero también sale uno con muchas inquietudes y creo que ese es el propósito de estas charlas y Betsy pues lo deja muy, muy bien expresado. Profe Esteban, te escuchamos. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, felicitar a Alejo, que muchas gracias por la charla, muy chévere siempre esos temas de debate con este grupo de personas, la verdad siempre es muy enriquecedor poder pues, participar en ese tipo de escenarios. Yo tengo una duda que me llamó la atención cuando estabas explicando y exponiendo sobre eh, el objetivo o la razón por la cual se demuestra, por ejemplo, que raíz de 2 es irracional. Y tú tocaste un tema y dijiste que si esa demostración de la racionalidad de 2 demuestra la
la esencia. No sé si puedes explicar un poco de... ¿Cómo Estevitan? Si la demostración de raíz de 2, perdóname, no la entendí esencia. ¿La qué? Perdón, ¿la esencia? ¿No? Yo lo que estoy diciendo es que mi postura respecto a la demostración, por ejemplo, de raíz de 2 irracional, es que sí explica el porqué y de esa propiedad, o sea, porque no sé a qué te refieres cuando tú dices que no alcanza a responder el porqué de ese argumento. No sé si puedes como aclararlo un poco y a ver si lo entendí bien, porque tengo una duda respecto a eso. Claro, Estevitan. Digamos que más que decirlo, era, o sea, digamos que dejaba la discusión abierta. La pregunta era como, bueno, si ustedes consideraban que esa demostración por reducción al absurdo realmente daba el porqué. Y lo que yo opinaba era que para mí no. Y eso tiene un poco que ver con pues, un tema un poco más amplio de la filosofía de la matemática, que pues es esta pelea súper conocida entre intuicionistas y formalistas. Entonces recordemos que, bueno, hay los grandes exponentes, Hilbert con su programa y Poincaré en el otro lado del ring, ¿cierto? Y básicamente para unos, cuando tú hacías una demostración matemática, tenías que construir la entidad matemática, o sea, la tenías que construir. Entonces, para esos matemáticos que, no quiero caer en imprecisiones, si no estoy mal eran los formalistas, pero tendría que comprobarlo, no me acuerdo si eran los formalistas o los intuicionistas, tengo que repasar, pero para uno de esos dos grupos, ellos no, digamos, no aceptaban las demostraciones por reducción al absurdo, porque justamente en la demostración por reducción al absurdo tú no estás construyendo la entidad, sino que lo que tú estás diciendo es como no es una cosa, entonces es la otra, ¿no? Mientras que para el otro bando, pues esa, pues bando entre comillas, para esa otra corriente de pensamiento, más bien, ellos sí se aceptaban esas demostraciones por reducción al absurdo. Entonces, mi opinión, ya pues centrándome en la pregunta de Esteban, es que realmente opuesto, porque su opuesto no es, no sé hasta qué punto sea causal. Esa era como mi punto, ¿no? Y si no es causal, que ahí es a donde voy, pues hasta qué punto es explicativo, ¿no? Que era más como una duda, más que una afirmación, era una duda. Pero pues evidentemente también uno podría afirmar lo contrario, ¿no? Que sí, si no es una cosa es la otra y esa es la causa. O sea, por eso digo que eso es un tema abierto. Y de hecho, Esteban, pues no hay todavía un consenso en lo que es una explicación, una demostración matemática explicativa y una que no es explicativa, como vimos. Entonces, también dentro de un esquema, seguro que uno puede cuadrar esa demostración por reducción al absurdo como explicativa. Pero quizás en otro no. Y ese es el tema en el que se están moviendo, porque si no hay consenso, entonces, ¿cómo vamos a seguir construyendo la filosofía de la matemática? Pero pues me gustaría escuchar tu opinión, porque creo que tú sí consideras entonces que sí es explicativa la demostración de raíz de 2 por reducción al absurdo. Sí, yo considero que sí alcanza a ser explicativa, porque pues particularmente hoy teníamos una discusión con los estudiantes de uno cómo demuestra o de qué manera uno sabe qué tipo de demostraciones son válidas o no. Es decir, ¿será que uno siempre va a poder demostrar algo de forma directa? Es decir, uno cómo sabe si cierta proposición o si cierto teorema se podrá demostrar de esta manera o se podrá garantizar que no se va a poder demostrar de otra forma. Es decir, por ejemplo, demostrar la irracionalidad de raíz de 2 se podrá demostrar de forma directa, o cómo uno puede garantizar qué tipo de demostraciones usar. Y en particular, por ejemplo, siento que la reducción del absurdo en ese caso pues demuestra la esencia de la raíz de 2, porque simplemente está diciendo, si queremos demostrar que es racional es porque tiene esta forma. Como no la tiene, pues esa es la esencia de ser raíz de 2, que es irracional porque no tiene esa forma de A sobre B, por ejemplo. O sea, siento que en ese caso, si uno se va al extremo de tratar de mostrar todo de forma directa, no sé, siento que es un poco como estricto y un poco muy riguroso en cuanto a los razonamientos, porque inclusive hay verdades que no se pueden demostrar. Sí, eso le mostró, por ejemplo, Alan Turing demostró que inclusive hay verdades en que hay verdades absolutas, pero que nunca vamos a poder demostrar. O sea, hay verdades dentro de este sistema matemático que
por más que querramos, nunca podremos llegar a su demostración como tal, y eso no deja o no implica que eso no sea una verdad. Entonces siento que limitar o exigir que las demostraciones deben ser, por ejemplo, de forma directa y explicar la esencia en sí e invalidar una demostración por reducción al absurdo, no sé qué tan sano o qué tan conveniente sea, pues, para las matemáticas. Tienen en cuenta eso, por ejemplo, que hay verdades que ni siquiera tienen una demostración como tal. Gracias, Alejo. No, no, Esteban, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Digamos que hay simplemente hacer la aclaración de que no es que, o sea, no es que en la bibliografía se diga que las demostraciones por reducción al absurdo no son explicativas, ¿no? No es que se diga eso, sino que era un ejemplo que yo estaba poniendo y decía que para mí no era explicativa, pero fíjate que ese es el debate, ¿no? Si en un esquema, por ejemplo, claro, tú desde tu experiencia, desde tu conocimiento, consideras que es explicativa, de pronto Steiner la toma y dice no es explicativa y es eso, ¿no? Y es construir. Y yo creo que también en cuanto al comentario que haces de la pureza, eso es justamente lo que hoy en día tenemos que empezar a cambiar, ¿no? O sea, no se trata entonces de que todo sea directo, sino se trata más bien de, pues, abrazar todo lo que hay, e incluso, pues, estos nuevos aportes que nos cuentan el profe André y el profe Carlos de la inteligencia artificial, y buscar un marco conceptual que nos permita ser más flexible con lo que llamamos conocimiento matemático. Pero pues digamos, están que de acuerdo y esa es la discusión, ¿no? Esa es la discusión y esa es la idea de este espacio. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí desde el profe Esteban, que de acuerdo y muchas gracias. No sé si haya de pronto alguna otra pregunta, algún comentario. André, y no lo hemos oído con respecto a mi pregunta. Querido André. Doctor, muchas gracias. Respecto a la pregunta, doctor, estoy completamente de acuerdo con la profe Carito, completamente de acuerdo en que la matemática yo la veo como una forma de pensar que utiliza un lenguaje, ¿sí? Pero es más la herramienta que usa que realmente lo que la define. Recuerdo en algún seminario anterior, cuando teníamos una discusión respecto a qué era la matemática y, bueno, y yo mantenía la postura de una forma de pensar que está asociada con el mismo pensamiento. Desde el momento en que se está pensando, se está haciendo matemática, y tal vez algunos asistentes decía, no coincidía porque decía, bueno, supongamos que yo voy a cocinar, voy a hacer arroz, no recuerdo el ejemplo, pero algo así. Entonces, bueno, ahí no estoy haciendo matemática. Y pues salvo que tenga que medir alguna cantidad, pero pues la matemática no está necesariamente asociada con los números. O sea, sí, pero pues es solamente una herramienta, más no es que tenga que ver con el número explícitamente. Pero de hecho, después de pensarlo con cuidado, creo que sí, creo que incluso si me olvido de las cantidades, creo que sí, porque en el proceso de optimizar, y si vuelvo a preparar el arroz el siguiente día estoy haciendo más óptimo el proceso, y eso es matemáticas. O sea, en el fondo, la matemática está asociada con el hombre, con la necesidad de optimizar energía. Entonces, buscar el camino más fácil para hacer las cosas, y en el fondo es eso, busca patrones eficientes descartando lo que no es eficiente. Eso es hacer matemáticas, independiente que use números, no lo use, es matemáticas. Entonces, en cada proceso de pensamiento está la matemática, porque constantemente estamos buscando patrones que hacen eficiente nuestra vida. Entonces, sí, se usa como un lenguaje, sí, se usa como un proceso creativo, pero son más herramientas que realmente el concepto. Claro, definir matemática es muy difícil, y el ejemplo que daba el profe Barras cuando expuso el seminario anterior, él decía, hay un libro de Richard Curran que tiene como 600 hojas de qué es la matemática, y, y en el cual como que uno no se pone de acuerdo muy bien qué es la matemática. Entonces, definirla es muy complicado, pero en el fondo coincido plenamente con la profe Carito, es una forma de pensar en cualquier proceso que uno esté haciendo y que busque optimizarlo, use números, no lo use, lo que use, pero buscar un patrón que optimice el proceso, eso es matemática, incluso cuando se está preparando el arroz. Esa es mi percepción.
Gracias, André. Una muy buena ejemplificación. Me parece muy interesante. Sí, debe ser que tengo hambre. Debe ser. Bueno, no sé si haya... El ya otra- cogito ergo sum, que yo digo más bien es al revés, sum ergo cogito, el error de Descartes, es una síntesis de todo, ¿no? Y lo que a mí más me interesa es que los estudiantes, antes de llenarles la cabeza de números y de problemas, lo primero que deben entender es qué es la matemática y su papel en la tarea de pensar, elaborar conceptos y nominar para adquirir lenguaje. Acuérdense que Wittgenstein dijo, el lenguaje es el límite de mi conocimiento. Entonces, yo creo que es muy importante no eludir la pregunta y hacer entender al introducir cada una de las disciplinas o de las variedades o de las divisiones que tiene la matemática, hacer entender primero al estudiante de qué se trata, porque es que eso es lo que me parece que estamos, o creo yo, que hemos fallado. De acuerdo, doctor. Gracias, doctor. Sí, hay un debate muy interesante ahí que dentro de mis gustos particulares, los que me conocen saben que casi siempre aterrizo en reflexiones sobre y todo esto que pensamos y reflexionamos, cómo podemos hacer para ponerlo de forma evidente en las aulas de clase. Y eso es un reto que me encanta cuando Nano dice, uno cuando está en la versión de estudiante, uno se cuestiona mucho, pero cuando ya uno está en el ejercicio de enseñar, entiende uno los retos tan importantes en este salón donde hay múltiples pensamientos y concepciones frente a un concepto, frente a la naturaleza misma de la disciplina matemática. Así que es un espacio pues muy interesante que puede, sin duda alguna, no puede, sino que debería nosotros como responsables de estudiar esta disciplina, aterrizarla de manera efectiva y quitar muchos mitos, quitar muchas formas de pensar, como el doctor Aristizábal decía, en mi época me dijeron que no sabía, no. Realmente es que no hubo de pronto un concepto de lo que es matemática y cada uno desde su visión puede hacerla, que me parece muy interesante de este espacio. A Alejandro, voy cerrando. Quiero agradecerte enormemente por abrir la charla de este seminario. Creo que nos deja muchas inquietudes y eso para mí es espectacular. Donde un espacio uno salga con muchas inquietudes y salga pensando es porque hubo una muy buena conversación. Entonces, gracias, Nano, te apreciamos mucho y siempre bienvenido a este espacio. Quedas comprometido, te lo dije en un espacio privado, el otro semestre cuando avances en estos desarrollos de tu trabajo de maestría, que puedas volver a este espacio, serás bienvenido para que puedas conversarnos en una segunda temporada sobre esto de matemáticas y filosofía. Muchas gracias, profe, a todos por la asistencia, por la invitación y bueno, que este espacio siga y que vengan más personas con más ideas a enriquecerlo. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias. Para cerrar, dentro de 15 días, es decir, para el viernes 21 de febrero, en esta misma hora, de 3 a 4, tendremos a nuestro querido profe André González, que también como resultado de sus reflexiones en sus estudios de posgrado, que ustedes saben, está terminando su doctorado, va a tener una charla sobre las matemáticas en la toma de decisiones. Entonces, no se lo pierdan, estaremos enviando una semana antes la publicidad, el enlace de Meet y un documento para que ustedes lean y podamos enriquecer, pues obviamente, este espacio. Así que a todos una muy feliz tarde y en 15 días volveremos. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao a todos. Gracias, chao. Feliz tarde para todos.